Buenos días, chicos, buenos días a las personas que nos acompañan en línea. Vamos a dar inicio a nuestro seminario de la Academia de Biotecnología. El día de hoy tenemos un seminario especial y además tenemos una invitada que ella se autodescribe como apasionada del sistema inmune y justo nos va a hablar del sistema inmune. Se las voy a presentar brevemente. Ella ha explorado cómo funciona el sistema inmune en todo, desde pequeños insectos hasta imponentes mamíferos marinos. Completó sus estudios de biología y luego una maestría en ciencias bioquímicas, ambas en la UNAM. Durante su doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro, trabajó bajo la tutela de la doctora Karina Acevedo Whitehouse. De hecho, ella es una de las desarrolladoras de vacunas, ¿no?, más importantes en México. Estudió las defensas naturales de mamíferos marinos en su hábitat. Más tarde, en La Paz, se adentró en el mundo del camarón en el laboratorio de bioquímica. Ella ha trabajado un buen rato aquí en CIPNOR, en el laboratorio de bioquímica, colaborando con la doctora Liliana Rojo, y ha investigado enzimas digestivas mediante técnicas de edición genética. A lo largo de su trayectoria, la doctora Espinosa ha cosechado varios reconocimientos, desde becas para cursos internacionales hasta premios en congresos. Y bueno, ella actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 1 y comparte su conocimiento en la Universidad Autónoma de Baja California Sur como profesora investigadora en el Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías, en donde además de impartir diferentes materias, trabaja en proyectos sobre microplásticos en oceanos y salud de mamíferos marinos. Un dato curioso, si cruzas palabras con la doctora Espinosa, te darás cuenta de que hablar del sistema inmune le hace brillar los ojitos. Es su tema favorito. Entonces, la dejamos con ustedes para que nos platique. Muchas gracias. ¿Todos se acuerdan dónde conocieron a su primer amor? ¿No? Más o menos. Lo recuerdo nuevamente. El mío fue en 2007 en mi clase de biotecnología. Estábamos todos sentados en el laboratorio de biotecnología y el profesor nos estaba explicando cómo fue el descubrimiento de los anticuerpos que causan la enfermedad del lupus. Entonces en mi cabeza lo recuerdo como todos en silencio y de repente un ¡wow! La emoción. Esa fue la primera vez. Muchas gracias por la invitación y el día de hoy les voy a platicar qué pasaría si el sistema inmune fuera una aplicación. Y para eso necesitamos a la biotecnología. Entonces, ya saben que esto siempre falla a la hora de la hora. Ok, el sistema inmune se puede describir de muchas maneras y es uno de mis temas favoritos porque además se puede caricaturizar en todo lo que se nos imagine. Entonces, estas son unas imágenes de una página que se llama Cell Cartoon, en donde la autora dibujó cada uno de los componentes del sistema inmune como si fuera una célula particular y cada una con su personalidad única. Y así es como a mí me gusta imaginarme a estas células del sistema inmune. Entonces, no funcionó. No voy a hacer un recuento gigantesco del sistema inmune porque, como les digo, desde 2007 lo estoy estudiando y he ido a muchos cursos y todavía sigo aprendiendo cada vez cosas nuevas. Entonces, me disculparé si en algún momento hay temas que doy por obvio, pero si tienen alguna duda la podemos resolver al final. ¿Ok? Entonces, todo va a depender de cómo lo veas. Después de explicar el sistema inmune a muchos estudiantes, me he dado cuenta que uno de los factores más importantes son los receptores. Es decir, nosotros siempre nos lo platican, sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. A mí la manera en la que me gusta verlo son receptores. ¿Cómo es que vamos a conocer cómo nuestro sistema inmune va a reaccionar ante lo que tengamos? Y por ejemplo, aquí tenemos una huella digital. Nosotros, si tuviéramos receptores generalizados, identificaríamos patrones. Esto es una huella digital, tal vez un ser humano, dependiendo de la forma podemos identificar si es de algún tipo de dedo, pero no podemos identificar de qué persona se trata. Es solamente un patrón que nos indica qué es lo que tenemos ahí. Pero
tenemos receptores especializados, que estos reconocen unas partículas pequeñitas que se llaman antígenos, nosotros podemos reconocer cada una de estas líneas y ahora sí ponerle nombre y apellido a esa huella dactilar. Así es como me gusta clasificar generalmente al sistema inmune, por los receptores, qué es lo que están viendo, ¿ok? Y gracias a estos receptores es que podemos desplegar todo nuestro sistema armamentístico, que es el sistema inmune. Y esto tenemos desde células kamikazes como los neutrófilos, tenemos células que van a bombardear a otras células, tenemos tanques gigantescos como los eosinófilos, basófilos o células cebadas que lanzan y lanzan partículas químicas. Tenemos las células ninja como las NK o las células TH17 y sobre todo tenemos células asesinas naturales de otras células. ¿Okay? Entonces, a diferencia de nuestro vecino del norte, el sistema inmune tiene que regular muy bien en dónde va a lanzar sus armamentos. Esto quiere decir que necesitamos que todo este gran complejo y esta gran maquinaria de batalla tenga unos receptores muy específicos que le determinen qué es lo que tiene que lanzar en qué momento. ¿Ok? Y el día de hoy me voy a especificar, bueno, me voy a hablar específicamente de los receptores que son específicos. Estos se encuentran en el sistema inmune adaptativo que solamente tienen los vertebrados. ¿Ok? Estos receptores específicos se generan en unas células que llamamos linfocitos y se dan por un proceso fantástico de recombinación somática. Con decirles que yo me tuve que ir 2 semanas a Hong Kong a entender bien cómo se da este proceso de recombinación somática y aún así me cuesta trabajo entenderlo. Pero básicamente es que con una batería de genes, con sus diversidades, podemos generar receptores de membrana que pueden ser miles y miles de receptores. Si nosotros quisiéramos comparar el DNA de un linfocito con el de cualquier otra célula del cuerpo, veríamos que el DNA es completamente, bueno, no es completamente diferente, pero en esta región específica el DNA es diferente. ¿Por qué? Porque estos linfocitos se generan mediante esta recombinación somática y van a ser únicos. Tenemos 2 grandes grupos de linfocitos, aunque ya también se conocen y se describen cada vez más. Pero principalmente vamos a tener a los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos, y vamos a tener a los linfocitos T, que se dividen en 2 grandes grupos. Unos, los que orquestan las respuestas. Se le denomina generalmente como ayudadores, pero realmente un ayudador es el que te empuja. No, estos orquestan completamente la respuesta y son los que dirigen qué se tiene que hacer, qué armamento se va a generar o incluso cuando no se tiene que generar ningún tipo de respuesta. Entonces, esos son los linfocitos TCD4. Y del otro lado tenemos linfocitos citotóxicos. Es decir, su función es matar a... Entonces es muy importante porque estos receptores específicos o especializados del sistema inmune de vertebrados no reconocen ni bacterias, ni virus, ni hongos, reconocen porciones pequeñitas de proteínas, a veces carbohidratos y en algunas ocasiones ácidos nucleicos, de algo más grande, ¿ok? Entonces, cuando nos dicen, sí, nuestra célula T mata virus, no, nuestras células T matan a otras células del organismo que tal vez estén infectadas con virus. Entonces, estas células son muy, muy importantes porque esta gran especificidad ha hecho que la biotecnología las voltee a ver y las comience a utilizar. Entonces, el día de hoy me voy a centrar principalmente en la generación de anticuerpos y en las células T citotóxicas, ¿ok? Entonces, BCRs, normalmente nos dicen que siempre les llamamos anticuerpos, pero realmente su nombre son receptores de células B, también conocidos como los anticuerpos. Estas son proteínas de superficie que van a estar en los linfocitos, pero acuérdense, los linfocitos se generan por recombinación somática y esto quiere decir que no tenemos un linfocito B que sea igual a otro en todo nuestro cuerpo. Tenemos miles y miles y además se producen más todos los días gracias a este proceso de recombinación. Y más o menos esta es la estructura que siempre nos dibujan de los anticuerpos. Una de las formas más divertidas que escuché que tienen de nombrarlo es que son proteínas pegajosas y realmente eso es lo que son. Estas proteínas tienen muchas partes, van a estar ensambladas por muchas subunidades proteicas, pero en estas últimas regiones, en los bracitos que tienen los anticuerpos, lo que vamos a tener es que esto se va a pegar al antígeno, es decir, aquello a lo que reconozca.
Y siempre nos dicen, sí, los anticuerpos matan virus, bacterias, hongos. No, los anticuerpos tenemos de dos grandes tipos. Unos que se van a pegar directamente a su antígeno y van a evitar que cumpla su función, o la otra es que van a marcar, y entonces, como me gusta describirlos, es como el beso del diablo. Si tienes un anticuerpo, seguro te van a matar, seas célula, seas virus, sea bacteria. ¿Quién te va a matar? Todo nuestro arsenal que les mostré al inicio, macrófagos, sistema de complemento, ¿ok? Entonces, todos estos sistemas trabajan en colaboración con los anticuerpos. Cuando las células B liberan estos receptores de membrana, ahí sí es cuando les vamos a llamar completamente anticuerpos. El sistema en el que se producen los anticuerpos es realmente muy complejo, pero se ha estudiado desde finales del siglo XIX. Desde finales del siglo XIX ya sabían que había algo en la sangre que ayudaba a bloquear cierto tipo de parásitos o las toxinas que estos parásitos producían. ¿Alguien vio la película de Balto alguna vez en su vida? En la película de Balto nos trata la historia de un perro que trata de llevar medicina para los niños, pero realmente el principal protagonista de esa película son las antitoxinas. Todo el tiempo se habla de la antitoxina y la antitoxina y la antitoxina. Las antitoxinas son anticuerpos. En ese momento no sabían qué eran los anticuerpos, no sabían cómo se llamaban, pero sabían que existían y que ayudaban a detener ciertas enfermedades como la difteria. Entonces, ya desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se comenzaba a comercializar. Estos anticuerpos provenían principalmente de animales muy grandes, como los caballos, a los que se les podía sacar mucha sangre, se les separaba todo el paquete celular, se quedaban solo con el suero y sabían que ese suero podía ayudar a tratar diferentes enfermedades. Entonces, ya conforme pasaba el tiempo, sí ya se comenzó a saber cómo funcionan, ya sabemos que los anticuerpos reconocen antígenos, que son pequeñas porciones de proteínas que están en la superficie de bacterias, virus, hongos o células infectadas, o incluso células que decidieron volverse enérgicas y pueden ser potencialmente cancerígenas. Entonces, aquí tengo un ejemplo de cómo podemos tener cada una de estas células B tiene un receptor específico. Es decir, cada una de estas va a producir un tipo específico de anticuerpo que va a reconocer una porción pequeña de una proteína que puede estar en cualquier lado de lo que sea que esté reconociendo. Virus, bacterias, hongos, células, todo lo que sea, ¿ok? Pero no todas van a tener la misma eficacia. Algunas se van a unir con más fuerza, otras se van a unir con menos fuerza. Entonces eso hacía que la terapia con los sueros fuera un tanto difusa o que a veces funcionara o a veces no funcionara bien, o también quién de aquí se dejaría inyectar un poco de suero de caballo. Creo que a nadie nos gustaría mucho porque sabemos que podemos tener una reacción del sistema inmune contra el suero que nos están inyectando. Por lo tanto, se comenzó a trabajar y después de los años 80, después del boom de la ingeniería genética, es que comenzaron a ver la potencial capacidad que tienen estos linfocitos y de separarlos para identificar a los que tengan anticuerpos más específicos para aquello que yo quiero reconocer. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una probadita chiquita de cómo son los esquemas que podemos observar en el sistema inmune. Tenemos 3 tipos de anticuerpos. Estos anticuerpos entran en contacto con sus antígenos. Estas células son activadas. Una vez que son activadas, comienza un proceso de clonación y tenemos la generación clonal de todas estas células que son activadas. Generan muchas células B igualitas y además van a sufrir una transformación fenotípica porque ahora van a ser células que básicamente su función es producir proteínas. Por eso tienen aquí el aparato de Golgi y los ribosomas súper agrandados porque su función es básicamente producir proteínas. ¿Ok? Y aquí es de donde sale la famosa memoria, en donde algunas de estas células que se activaron se van a guardar y se van a quedar ahí como activas. La próxima vez que encuentren un antígeno que fue el que los activó, lo que van a hacer es otra vez volver a clonarse para generar muchas de estas células que puedan liberar anticuerpos. Como les digo, esta es una simplificación muy rápida porque nuestro objetivo es ver cómo es que todo este proceso se ha utilizado y se ha implementado en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana gracias a la biotecnología. Entonces, la biotecnología ha trabajado los anticuerpos de varias maneras, pero una de las principales es, primero,
Humanización de los modelos animales. ¿Esto qué quiere decir? Que, ¿se acuerdan que los producíamos antes en caballos? Ahora nos pasamos un poco a los ratones, pero si nosotros nos metemos suero de ratón, pues también vamos a generar cierto tipo de reacción, por lo que gracias a la ingeniería genética se han modificado ratones para que produzcan anticuerpos que cada vez se parezcan más a los de los humanos, y esos son los famosísimos ratones humanizados. ¿Okay? Entonces, estos ratones humanizados lo que hacen es generar anticuerpos contra lo que sea que el científico le esté inyectando, y esos anticuerpos van a ser mucho más parecidos a los que tenemos los humanos que a los que tienen los ratones. También tenemos la parte de anticuerpos monoclonales. ¿Se acuerdan que aquí teníamos células únicas que además tenían, una vez que se activan, generaban muchos clones? Los anticuerpos monoclonales lo que hacen es identificar una de estas celulitas, solo una, quedarse con ella, activarla y hacer que se produzca muchos clones, ¿ok? Entonces, la producción de anticuerpos monoclonales, la combinación de diferentes BCR, de diferentes receptores en uno solo para aumentar la especificidad de estos anticuerpos. Y finalmente los anticuerpos pequeños, que también se les conocen como FABs. Los anticuerpos monoclonales, esta es una caricatura que nos demuestra lo sencillo que es hacer un anticuerpo monoclonal. Tenemos a nuestro ratón y inyectamos al antígeno. El antígeno, ¿qué puede ser? Puede ser prácticamente lo que yo quiera. Si yo tengo una proteína de camarón, de ostión, de lo que yo quiera, puedo inyectársela a mi ratón y el ratón va a generar anticuerpos porque está reconociendo una proteína que normalmente no estaba en él. Entonces, gracias a esta recombinación somática, el ratón tiene células que pueden reconocer proteína de camarón. ¿En qué momento el ratón se va a topar un camarón? Quizá nunca, pero ahí está. Esa es la fantástica parte de la recombinación somática y de los linfocitos B, ¿ok? Entonces, sacamos sus células B y como las células B las tenemos que activar y las tenemos que empujar para que se reproduzcan, pues lo que hicieron fue fusionarlos con células cancerígenas, que sabemos que esas se reproducen sin control, y de esa manera crearon un sistema que se llama hibridoma, que tiene una sola célula B que tiene un solo receptor específico para el antígeno que a mí me interesa, mezclado con una célula cancerígena, lo que me asegura que esa célula se va a reproducir indefinidamente, es una célula inmortalizada y me va a producir todos los anticuerpos que yo quiera. ¿Okay? Y entonces así genero mi anticuerpo monoclonal. Como les decía, esa es una caricatura porque en la realidad es un poco más complicado. ¿Okay? Tenemos que separar todas las células, tenemos que generar los hibridomas y luego tenemos que separar e identificar cuáles son los que sean más específicos. Entonces, el objetivo de estos anticuerpos es obtener células B que tengan los receptores más específicos y que sobre todo tengan la mayor afinidad. Es decir, estos anticuerpos, cada vez que yo los ponga en contacto con mi proteína, con mi carbohidrato, con mi organismo, tienen que pegarse sí o sí. ¿Vale? Y pues estos anticuerpos monoclonales y también los que se generan de todas las células generales, que se llaman policlonales, se utilizan prácticamente en nuestro día a día. ¿Quién de aquí ha hecho un Western blot en la última semana? ¿No trabajan con Western blots? ¿ELISAs? ¿Alguien ha hecho ELISAs? ¿No? ¿Alguien ha hecho citometría de flujo? ¿No? ¿Tampoco? Ok. Bueno, yo los usaba en mi día a día, yo los utilizaba de manera cotidiana, se utilizan para identificar proteínas, para marcar, para purificar, para contar células, para lo que ustedes quieran se pueden utilizar los anticuerpos. Y también en la parte de terapia, los anticuerpos se están utilizando para tratamiento contra el cáncer. Muchas de las quimioterapias que se utilizan en la actualidad utilizan anticuerpos monoclonales que identifican específicamente antígenos de células cancerígenas. Sabemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial y que no todos los tipos de cáncer son iguales. Entonces, gracias a los estudios de cómo son esas células y qué características las diferencian de otras, es que nosotros podemos generar anticuerpos que sean específicas para esas células. Y recuerden, si una célula está marcada con un anticuerpo, va a tener una muerte segura. ¿Okay? Entonces, en 2017, 7 de los 10 medicamentos más vendidos en Estados Unidos fueron producidos por anticuerpos monoclonales. ¿Okay? Y pues ya un montón de empresas se dedican. De hecho, uno de los ejercicios que yo luego les pongo a mis estudiantes es que toda esa base de datos de anticuerpos que pueden comprar, ¿cuáles comprarían para una actividad específica? ¿Okay? Y aquí tenemos a los anticuerpos pequeños o a los FABs, y estos
salieron de estudiar los anticuerpos de diferentes especies como los camélidos, las llamas y los camellos, aunque también se encuentran en tiburones, y estos anticuerpos se quedan solamente con la parte pegajosa, es decir, con la parte que reconoce al antígeno. Son chiquitos y eso ayuda a que sean mucho más fáciles de producir. Y también al ser chiquitos quiere decir que pueden llegar a lugares que una proteína grandota de unos 160 kilodaltons no va a llegar. Estos nada más se quedan con la parte más interesante, que es la que se va a adherir o va a marcar lo que nos interesa, y son más pequeñitos. Entonces, estos anticuerpos se han comenzado a trabajar y pues básicamente el futuro de la biotecnología de los anticuerpos va hacia la parte de generar anticuerpos cada vez más pequeños que sean más fáciles de producir. Porque si recuerdan, son estructuras bastante complejas y además son glicosiladas. ¿Esto qué quiere decir? Que sí o sí necesitamos una célula eucarionte para producirlos. Y esto, que sean tan pequeñitos y que no tengan tantas modificaciones, puede ayudar a que sea mucho más fácil de producir, tal vez en algún modelo procarionte. Entonces, hacia allá va esta parte de la biotecnología. Otro aspecto de la biotecnología del que quedamos que íbamos a hablar era de las células T citotóxicas, también conocidas como células CD8, y ellas también van a tener receptores generados por recombinación somática. Estos receptores se van a llamar TCRs, receptores de células T. Vamos a dar cuenta que los inmunólogos no son muy creativos con los nombres. ¿Okay? Entonces, estas células T lo que van a hacer es matar a células infectadas, a células que estén dañadas. Estas células matan a otras células del organismo. No matan virus, no matan bacterias, no matan hongos. Estas matan a otras células que estén en el mismo organismo. ¿Okay? Obviamente ya quedamos que no lo vamos a lanzar siempre así sin más ni más, y por eso tenemos que tener receptores muy específicos para asegurarnos que aquello que vayan a matar realmente tenían que matar. Porque ellas no preguntan. El sistema inmune no negocia con terroristas y no tiene piedad. Entonces, si está marcado y si tiene el antígeno, la célula la va a eliminar. ¿Okay? Y gracias a esta tecnología o a estas células es que se desarrolló la tecnología de las células CAR T-cells. Es decir, agarramos a las células T que ya son de por sí asesinas naturales, las llevamos a un campo de entrenamiento, las entrenamos para matar específicamente un antígeno que va a estar en una célula cancerosa y las hacemos crecer para que sean células superpoderosas que puedan identificar y matar con mayor rapidez y facilidad. Entonces, esta caricatura es de las que mejor representan cómo es que se da el proceso de células T o la terapia CAR T-cell. ¿Cómo lo hacemos? Le metemos un vector viral, es decir, necesitamos modificar el genoma de estas células para hacerlas más específicas y para que ellas tengan su receptor que reconozca específicamente el antígeno que yo quiera. De ahí su nombre, Chimeric Antigen Receptor, es decir, CAR T-cells. Y después las crecemos en medios de cultivo y finalmente las reintroducimos al paciente que estamos tratando. Entonces, la primera vez que yo escuché de este tratamiento se me hizo muy interesante porque realmente es utilizar los mismos mecanismos que tiene tu cuerpo para generar un medicamento especializado. Entonces pasamos de que nos estaban inyectando suero de ratones, suero de caballos, bueno, ya no lo estaban haciendo, luego estábamos con los hibridomas, pero ahora este es un tratamiento súper especializado en donde a un paciente con cáncer, ahorita vamos a ver que no son todos los tipos de cáncer, le sacan la sangre, esa sangre la separan para quedarse únicamente con las células T, a estas células T las modifican genéticamente, luego las entrenan, las crecen, las cultivan y ya tenemos un suero que está enriquecido con células T del individuo, pero células T súper especializadas para matar a la célula que está causando el cáncer, ¿ok? Y ya después esto se lo vuelven a meter al paciente. Fascinante cómo se ha generado. Entonces, estas células CAR T-cells van a tener estos antígenos, estos receptores súper específicos para los antígenos de células cancerígenas. Este tratamiento se aprobó en 2017 en Estados Unidos y desde entonces ya se ha utilizado en diferentes pacientes. ¿Por qué no es en todos los tipos de cáncer? Porque las únicas antígenos que se han desarrollado o los únicos receptores que se han desarrollado para antígenos es para células B. Entonces, este tipo de terapia se utiliza principalmente en linfomas o mielomas
que tienen las células B descontroladas. ¿Y por qué para las células B? Porque ellas tienen receptores específicos que se llaman CD19. Por lo tanto, a las células T les ponen esta información de que ellas tienen que reconocer el CD19. Y esto se tiene que trabajar bajo mucha vigilancia, porque normalmente no deberemos tener células en nuestro cuerpo que nos reconozcan a nosotros mismos. Esto también es todo un proceso de educación celular que identifica cuáles son las células que reconocen lo propio. En este caso, nosotros tenemos que entrenar a las células para que reconozcan lo propio. Entonces, solamente se ha desarrollado para pacientes que tienen linfomas muy agresivos y que ya no hay otro tratamiento que se les pueda dar. Han sido bastante exitosas y en las primeras personas que tuvieron este tratamiento de manera experimental llevan hasta 10 años de remisión de este tipo de cáncer. ¿Cuál es el problema? El costo. Esta terapia es extremadamente costosa. Bueno, ya, pero si solo sacas las células y las cultivas. Recuerden que todo esto está en un contexto biotecnológico. Necesitamos personal especializado, necesitamos separar las células, necesitamos editar las células genéticamente y luego cultivarlas. Y todo esto en un ambiente extremadamente estéril para que las células no reaccionen con cualquier otro antígeno del medio ambiente y que además cuando se vuelvan a introducir al humano de donde se sacaron, no vayan a contaminarlo con cualquier otra cosa. Además, recuerden que nuestro sistema inmune es una máquina de matar súper poderosa. Si estas células se meten a una persona que tiene un sistema inmune saludable, es muy probable que su sistema inmune responda muy fuerte y mate a esa persona. Entonces, necesitan ir acompañadas de quimioterapia, este tipo de tratamientos, para reducir la respuesta del sistema inmune y solo asegurarnos que nuestras células Folk sean las únicas que están funcionando. Entonces, aquí tenemos diferentes países en donde se ha implementado y los costos van desde $350,000 por tratamiento hasta $450,000 por tratamiento. Buscando información para este seminario me encontré una noticia de hace 6 meses en donde entrevistaron a 2 investigadores del Instituto de Salud y del Instituto Subirán, creo que en la Ciudad de México, en donde ellos decían que ya se estaban en pláticas para que se pudiera aplicar ese tratamiento aquí en México, utilizando empresas de la India. Entonces, pues a ver cómo va. Cuando lo explicó el científico yo me quedé así de, es cierto, porque dijo que producían anticuerpos. Y yo, señor, no producen anticuerpos, son las células que matan a otras células. Entonces, pues vamos a ver si en algún momento logra llegar. Lo que se me hizo muy interesante es que iban a sacar la sangre de los pacientes aquí, iban a aislar las células aquí, las iban a mandar en la India las iban a entrenar y las iban a regresar hasta acá. Entonces, a ver cómo nos va con todo ese tratamiento. ¿Cuáles son las proyecciones de este tipo de tratamiento? Nosotros estamos por aquí, pero se cree que el mercado va a incrementar mucho, porque este tipo de tratamiento es muy específico. Entonces, si ya tenemos que los principales medicamentos para cáncer que se venden son anticuerpos monoclonales, pues la línea sigue en que vamos a seguir utilizando este tipo de terapia para tratamientos de cáncer y por eso las proyecciones son que para 2032 tengamos $88,000 millones en ventas de este tipo de tratamientos. Entonces, si alguien quiere entrarle, ya saben que ahí está el negocio. Y pues todo esto es la parte de inmunoterapia, en donde podemos utilizar los mismos mecanismos del sistema inmune para tratar enfermedades o, como ya vimos con los anticuerpos, para tratar un montón de incluso investigaciones científicas. Ahora, voy a ir a otra parte. Ya nada más para concluir, hay muchos otros mecanismos de inmunoterapia que se manejan que se basan en utilizar el sistema inmune de la persona para atacar a las células cancerígenas. De hecho, hace 1 año o 2 años, el premio Nobel se lo llevaron en Medicina y Fisiología por estos tratamientos en donde activan de nuevo los mecanismos de vigilancia de nuestro propio organismo para eliminar a las células que ya no estaban reconociendo. Entonces, es utilizar nuestro sistema inmune como nuestra mejor arma, siempre y cuando lo mantengamos controlado. Recuerden que si el sistema inmune se descontrola, alguien de aquí tiene asma, alergia. ¿Nadie tiene alergias? Sí, asma, alergias. Todo eso son reacciones exacerbadas del sistema inmune. Es decir, el sistema inmune es una máquina de matar, pero tiene que estar muy bien controlado. Y hablando del sistema inmune, vamos a hablar de la edición genética CRISPR-Cas.
Seguramente ya han escuchado muchos seminarios. Si alguien de aquí estuvo hace 2 años y medio o 3, tal vez ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que presenté un seminario, sabrán que hay mucho trabajo que se hace últimamente con CRISPR-Cas. Esta imagen me gusta porque cómo lo pronuncian es CRISPR, ¿ok? Entonces, este sistema, la primera vez que yo escuché hablar de él fue en 2012, hace más de 11 años, donde nos platicaron que es un sistema inmune de bacterias. Las bacterias también son infectadas por virus. En este caso, los virus de bacterias se llaman bacteriófagos. Los bacteriófagos meten su material genético a la bacteria, secuestran su maquinaria para producir proteínas y para replicar DNA, y entonces comienzan a reproducir muchos virus y hacen que la bacteria explote. Pero las bacterias no están indefensas, entonces si el virus no entra al ciclo lítico, es decir, si no entra a esta parte de reproducirse mucho, lo que hace la bacteria es tomar cachitos del DNA de estos virus e insertarlos en unas secuencias muy específicas dentro de su genoma, que son las secuencias CRISPR. Estas son secuencias, bueno, ahorita les voy a decir porque siempre me equivoco en el acrónimo de CRISPR, ¿ok? Entonces, ellos almacenan información de sus virus y la próxima vez que están infectados por sus virus o las bacterias que descienden de esta bacteria inicial, lo que van a hacer es que identifican rápidamente el material genético del virus y lo que hacen es producir un RNA complementario y además llevar una proteína gigantesca que se llaman Cas, son las proteínas asociadas a CRISPR, para que elimine ese material genético y así evitar que el virus continúe replicándose e incluso que el virus produzca sus proteínas. Entonces, es un sistema inmune de bacterias y además es un sistema inmune de memoria, ¿ok? ¿Cuál lo hace aún más fascinante? Hay muchos tipos de sistemas de CRISPR, se han estudiado muchos tipos, tenemos los 2 grandes grupos, la clase 1, la clase 2. Ya sabemos si está clasificado qué tipo de moléculas tienen el blanco, qué tipo de proteínas están asociadas, pero uno de los que más se ha estudiado y el primero que se implementó de manera biotecnológica fue el tipo 2 de la clase 2, que es el que tenía una proteína asociada llamada Cas9. La Cas9 es un monstruo gigantesco dentro del mundo de las proteínas porque es una de las pocas proteínas que se conocen que tiene un dominio de reconocimiento de ADN y que además corta las 2 cadenas de ADN. Entonces, como a mí me gusta llamarla, es un dron teledirigido. Es un dron armamentístico teledirigido porque puede identificar específicamente secuencias y esas secuencias las va a cortar en cachitos. Nada más, no necesita nada más, es la simplicidad al por mayor. Lo reconoce y lo corta. ¿Qué pasa? Que una vez que lo cortan, ese material queda inservible. Por lo tanto, es un muy buen objeto de estudio para la biotecnología. Entonces, aquí está. CRISPR es Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Esto se los vamos a preguntar a la salida. Si no se lo saben, no los vamos a dejar salir. Y básicamente, como nos lo han estado vendiendo, es que son tijeras moleculares. Pero no, todos sabemos que realmente es un dron teledirigido. Lo que va a hacer es cortar las secuencias que pueda identificar y viene de un sistema bacteriano. ¿Cómo llegamos a la utilización de este sistema bacteriano para la biotecnología? Bueno, pues la historia no fue sencilla. La primera vez que se describieron este tipo de secuencias medio raritas en las bacterias fue en 1987. Fue un grupo de unos científicos japoneses que estaban estudiando un sistema de operón en E. coli y vieron que había unas secuencias que se repetían y que se repetían de una manera muy curiosa. Y entonces ellos reportaron al final de su artículo, y también encontramos estas secuencias curiositas. Y hasta ahí se quedó. A partir de 1993, si se dan cuenta, son 5 años de diferencia, fue que otro dijo, mira, estas secuencias curiositas ya las habían reportado antes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y fueron cerca de 20 años, bueno, 17 años en donde se hicieron diferentes tipos de experimentos para encontrar cuál es la función de CRISPR. Puse esta línea del tiempo porque me gusta mucho que tiene separados como las funciones de cómo se fue dando el descubrimiento y la aplicación de CRISPR. Entonces, desde el 93 hasta el 2013, lo que tenemos es nada más la descripción estructural y las relaciones que este tipo de mecanismos tenían. De hecho, en uno de los artículos de 2007-2009,
de un grupo de Lituania me llamó mucho la atención porque dice, ok, esto funciona como un sistema inmune de bacterias y se podría usar para eliminar bacterias, tratar bacterias, y entonces al final de su artículo como que propone que sería un tratamiento interesante para las bacterias. Y ahí es en donde te das cuenta que a veces los inmunólogos necesitamos un empujoncito de los biotecnólogos para saber que eso tenía un potencial mucho más allá de solamente intentar curar bacterias. Y ahí es en donde tenemos el hito o el punto clave 2012 de la publicación de CRISPR-Cas9 como una aproximación de edición genética. Si un día me invitan a dar un taller o una plática un poco más grande, les contaré toda la historia y lo repasaremos y compararemos los dos artículos más controversiales de nuestra última década, en donde tenemos dos grandes grupos que estaban trabajando con el potencial biotecnológico de este sistema CRISPR-Cas9 y después se metieron a una pelea de patentes y después le dieron el premio Nobel a unos, otros no estamos de acuerdo, entonces es una discusión bastante interesante que la podemos dejar para otro día. Pero 2012 fue la primera vez que se publicaron dos artículos en donde decían que este sistema de bacterias se podía utilizar para editar genes en bacterias. El siguiente año se publicó el artículo que decía que se podía utilizar también en eucariontes. Entonces, ¿cuál es el avance? Ya desde los 80 estábamos editando genes. Nosotros comemos papaya que tiene 30 años con transgénesis. Tenemos un montón de transgénicos. ¿Cuál es la gran ventaja y la maravilla de este sistema y por qué todo el mundo está hablando de él y por qué todo el mundo quiere trabajar con él? Porque hasta CRISPR-Cas9 no teníamos un sistema que fuera tan específico y además tan barato. Bueno, barato entre comillas. Barato para los términos científicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque antes de CRISPR-Cas9 lo que hacían los transgénicos era bombardear con los genes y hacer changuitos para que se insertaran en el genoma y se insertaran en regiones que me sirvieran después para que expresara esa proteína. Con CRISPR-Cas9 no, yo estoy mandando directamente a mi dron teledirigido a cortar las secuencias que a mí me interesan y con eso puedo hacer prácticamente lo que yo quiera. Quiero bloquear la función de un gen, corto. Espero que o ni siquiera corto, ya se han modificado conforme han pasado los años desde que se describieron, ya tenemos muchas aplicaciones y lo que sucede es que cortan y tienen a estas proteínas Cas9 sobre todo, pero ya se han trabajado con muchas otras Cas que lo que hacen es ponerse como nuestros gatos o nuestros perros cuando queremos pasar rápido así, bloqueando el paso, así se ponen las Cas9. Reconocen la secuencia y se quedan bloqueando el paso. Y de esa manera, si de, a ver, transcribe este gen, ¿cómo le haces para transcribir un gen que tiene una proteína gigantesca interrumpiendo todo el proceso? Ya bloqueaste. ¿Quieres conocer cómo se da el epigenoma o cómo se dan los procesos epigenéticos? Diseña secuencias específicas de las regiones que quieras conocer, manda la Cas9 para que lo marque e incluso puedes tener Cas9 o diferentes tipos de Cas fluorescentes que te van a indicar en tiempo real qué es lo que está sucediendo en la célula. ¿Quieres editar genes? Agarra la Cas9, corta los dos extremos del gen, quita el gen y mete un gen nuevo. Ya está, lo tienes todo. Entonces, este sistema, por eso es que se ganó el premio Nobel en 2020. Ya me acordé, la última vez que estuve aquí fue en 2020 porque una doctora me preguntó si creía que este descubrimiento iba a ganar el premio Nobel. Y unos meses más tarde se los dieron a Jennifer Doudna y ahí Carpentier, no me acuerdo del nombre de Carpentier, lo siento, pero a ella se dio el premio Nobel porque fue el primer artículo que salió de cómo utilizar este sistema inmune de bacterias en la parte biotecnológica. ¿Sale, vale? Y vamos a hacerlo otro chiquito. Y pues bueno, ya tenemos en la aplicación un montón de cosas. Las células, la terapia de células CAR T-cells se hace gracias a que en 2017 se pudo editar el genoma específicamente de estas células para hacerlas tan específicas. Entonces ahí ya tenemos cómo se van mezclando todos nuestros genes, ¿ok? También tenemos modificaciones a las proteínas, a las Cas, a la Cas9, 12, 13, hay bastantes ya que se han descrito y por ejemplo hay unas que se les hizo una modificación a la proteína para que una vez que reconozca puede cambiar un codón y entonces de esa manera tratar enfermedades que tienen que están basadas en un solo polimorfismo, en el nucleótido de un solo polimorfismo de un solo nucleótido
y lo que hace es nada más, una vez que reconoce esta secuencia que está cambiada, gira la proteína y regresa la base que necesitaba y ya está, tienes una cura para una de las enfermedades que habían aquejado a muchas personas. Entonces, a nivel biotecnológico, este sistema basado en el sistema inmune de bacterias ha crecido un montón. Y este es el artículo que se llevó el premio Nobel, en donde ellas concluyen que proponen un método, una metodología alternativa para reprogramar basadas en ARN y que puede ser un potencial para identificar genes y editar genomas. Entonces, este es el artículo, este es el gel de agarosa que ellas publicaron, en donde demostraban que efectivamente esta Cas9 iba a cortar en la secuencia que les pidieron que cortara. ¿Ok? Y estos son parte de sus imágenes, y lo que ellas hicieron fue que estas dos secuencias son las que produce la bacteria de manera natural, y ellas le pusieron un loop para que tú tengas una secuencia de RNA completita, que es la que va a dirigir a tu Cas9 a donde quieras que llegue en el genoma, y de esta manera pueda cortar. Recuerden, la Cas9 solamente corta. Los últimos estudios que he revisado te dice que es mejor que los tengas por separado y ya después los unas. Entonces ahí ya es dependiendo de cómo se van avanzando las tecnologías, ¿ok? Y pues aquí menciona la quimera. Esta parte de aquí que está en rojo y en azul es la parte que reconoce la Cas9. Esta parte, perdón, en rojo y en amarillo, y esta parte que está en azul es la secuencia a la que tú quieres dirigir a la Cas9. Es un sistema simple, sencillo. ¿Ok? Entonces, esta imagen me gusta mucho y la he puesto, si ya vieron alguna de mis presentaciones, lo siento, pero es que ya estamos en los albores de jugar específicamente con las secuencias de ADN. Estamos jugando de una manera muy específica y muy precisa con las secuencias de ADN, con todo lo que se ha desarrollado. Todo salió del sistema inmune de bacterias. ¿Ok? Entonces, al final me gusta mucho dejarles una canción. Si ya la han escuchado, lo siento, pero creo que todo lo que les conté se resume en una canción bastante pegajosa. Entonces, si me dan la oportunidad de ponerla. Ay. No. Ok. Problemas técnicos. Miren, ahí creo que ya nos escuchan. Entonces aquí ya está. Listo. Se escucha muy mal y sobre todo creo que los que están allá están Bueno, igual y si nos puedes compartir si nos puedes compartir la dirección. Claro. Después, sí, porque tecnológicamente ahí nos falló la tecnología. Ya sé, nos falló la organización. Sí. Pues bueno, por mi parte es todo. Les dejaremos el link de la canción para que la terminen cantando. Y bueno, ahorita que nos desconectemos a los que estamos aquí, ponemos la canción. Pues muchas gracias a la doctora Espinosa por su presentación. Un tema súper interesante porque diariamente
tenemos algún contacto con esto del sistema inmune. Ahorita justo estamos utilizando nuevamente las mascarillas porque pues existe ese temor de que las vacunas ya no estén funcionando bien, hay mucha gente enferma. Entonces, pues bueno, el sistema inmune es un tema muy interesante y seguramente los organismos que ustedes están estudiando deben de tener pues su importancia también. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta y gusta empezar aquí en el auditorio y ahorita vemos en línea, si puedo ver aquí. Sí, dale, no, sí. Aquí, las personas que se encuentran en línea, también si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o igual y levantan la mano. Bueno, mejor la escriben en el chat porque no tengo acceso a ver quién levantó la mano. Chicos, sí, adelante. Bueno, a mí me llamó la atención la parte de los tratamientos y pues más que nada los precios, ¿no? Que están súper elevados actualmente. Y pues mi pregunta más que nada es básicamente cuánto equivale a un tratamiento. Como cuánto es el tiempo en el que se lleva este tratamiento y si está contemplado como para controlar hasta cierto punto o hasta que el paciente, digamos, está bien dentro de si es una posibilidad. Sí, lo que estuve revisando es que sí hay pacientes que entran completamente en remisión, o sea, este tratamiento en algunos pacientes ha sido hasta 100% efectivo porque las células van a matar directamente a las células B. No recuerdo muy bien cuántas rondas se les da, pero básicamente se les mandan varias bolsitas de estas células T activadas. Todo este tratamiento tiene que estar, o se lleva a cabo en el hospital completamente, la persona está internada para considerar cualquier tipo de reacción adversa que pueda llegar a tener, es decir, cualquier tipo de sobreactivación del sistema inmune que pueda ocurrir. Eso sí te lo debo, cuántas rondas se necesitan, pero sí está demostrado que hay personas que tienen remisión al 100% hasta 10 años después. Wow. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, tenía otra, pero nomás por eso, para ver si alguien nos preguntaba. Es sobre, para los invertebrados, ¿a usted qué clase de estudios aplicó? Porque pues al ellos tener un sistema inmune innato, pues funciona de manera diferente, o sea, que literalmente casi todo. Entonces, ¿qué trabajos ahorita han estado teniendo? Curiosamente no funciona completamente diferente. Los invertebrados siguen teniendo células granulocíticas, por ejemplo, que liberan las bombas, que son muy parecidas a nuestros neutrófilos, a nuestros eosinófilos, a nuestros basófilos. Tienen células fagocíticas, que también, como nuestros macrófagos, que también engullen. Entonces, tienen incluso proteínas involucradas en el complemento. Entonces, hay proteínas del complemento que las podemos rastrear en una línea muy grande de diferentes organismos invertebrados. Lo más diferente que ellos tengan es el sistema de fenoloxidasa, que es la melanización. Es decir, cuando identifican un patógeno, lo que hacen es convertir los aminoácidos aromáticos en melanina para que puedan bloquear la función o, por ejemplo, la respiración de algunos gusanos. ¿Qué trabajé yo? Yo trabajé con insectos evaluando la producción de péptidos antimicrobianos, que también tenemos nosotros como vertebrados, y evaluando la función de fenoloxidasa. Entonces, por ejemplo, ahorita nos sacamos de ir de práctica de campo y mis estudiantes obtuvieron hemolinfa de ostión y lo que vamos a hacer es ver los hemocitos que tenemos y hacer una clasificación. Entonces, es como si les estuviéramos haciendo una biometría hemática que te puede reflejar un poco la condición de salud que tienen estos organismos. A mí, además del sistema inmune, me encanta saber cómo funcionan pero en organismos que están en un ambiente ecológico o natural. Entonces, relacionar estos parámetros del sistema inmune con su condición, pues es algo que apenas estamos intentando implementar y pues vamos a ver cómo nos salieron nuestros crotis de hemocitos. Fue su primera vez, entonces vamos a esperar que sí tengamos células. Pero eso es lo que... Pero sí es muy parecido. De hecho, también los invertebrados tienen la generación de mayor cantidad de receptores, no por recombinación somática. En moluscos lo tienen por splicing alternativo. Entonces, el splicing alternativo de diferentes receptores hace que incremente la diversidad, por ejemplo, de los Krebs.
Entonces, ellos también tienen un incremento en la diversidad de receptores que les permiten reconocer más cosas. La principal diferencia es que estos mecanismos no se dan por recombinación somática. Sí, es que, bueno, creo que más que nada era como la diferencia, o sea, la que me refería, creo que me expliqué mal, era como a la manera en la que se trabajaban, por ejemplo, la cultura, donde, pues al final de cuentas, los tratamientos son tanto diferentes entre los vertebrados y invertebrados en la parte inmunológica por esta diferencia que tienen de la adaptabilidad, ¿no? Sí, o sea, básicamente los invertebrados no tienen anticuerpos. Si alguien les dice que los invertebrados tienen anticuerpos, huyan, hagan para el otro lado, ¿ok? Pero sí generan cierto tipo de mecanismos más específicos. Se habla mucho del priming inmunológico, que es que estos mecanismos se puedan mantener en el tiempo y además se puedan heredar, y eso está asociado a mecanismos epigenéticos. Entonces, cuando trabajé con insectos siempre era que nos hacían el feo porque era el sistema inmune de invertebrados. Ahí no está suficientemente avanzado. Pero te das cuenta cuando volteas a ver a nivel filogenético los componentes del sistema inmune, solo les falta ensamblarlo. Tienen RAG1, hay algunos que llegan a tener RAG2, son proteínas que recombinan y que están involucradas en esta parte de la recombinación somática. Tienen muchas proteínas del complemento, entonces creo que a veces, como nos quedamos mucho en que la inmunología de vertebrados es lo mejor y es la memoria, entonces a veces no volteamos a ver todo lo demás. Ya vimos que las bacterias también tienen sistemas bien interesantes. En inmunología, lo que he visto últimamente, por ejemplo, en un trabajo que publicaron en China, es que decía que para ostiones era muy importante la proporción de hemocitos para asociarlos a su índice de condición y a su estado de salud. Y ellos obviamente sugerían que los acuicultores se compraran un citómetro de flujo para que pudieran contar y llevar el conteo de sus hemocitos en los ostiones. Sabemos que en algunos lugares es imposible. De hecho, aquí, ¿cuántos hay? ¿Uno? Yo lo coticé y estaba arriba de 400,000, no, de 4 millones de pesos. Entonces, a veces es un poco complicado. Pero, por ejemplo, en acuacultura, en muchos lugares en Asia, ya se están implementando técnicas de automatización. Entonces, granjas muy grandes tal vez sí se podrían dar ese gustito de tener un citómetro de flujo, y eso les permitiría tener un seguimiento mucho más preciso de la salud de sus organismos. De hecho, es lo que peleo con mis estudiantes de bioingeniería en acuacultura, que tienen que interesarles el sistema inmune porque les va a dar parámetros importantes para que puedan ellos evaluar el estado de salud de sus organismos. Nada. Para transformarse. Si las van a transformar para... ¿Por qué la toman de cada paciente? No, es para aumentar la especificidad, y lo que se purifica son las células T citotóxicas, las que ya se sabe que matan y las que ya están activas y se sabe que están matando a las células infectadas dentro del organismo. Y estos está muy enfocado a las terapias que son personalizadas. Ya tenemos mucho la parte de la terapia molecular, donde tú te haces una secuenciación genética rápida que te dice a qué eres susceptible, que te dice qué es lo que puedes tomar, que te dice no comas mucho gluten porque tienes cierto tipo de intolerancia, porque no generas bien las proteínas. Entonces, esto va a las terapias individualizadas y de esa manera reduces los efectos secundarios que puedan llegar a tener. Entonces, como ya son células de tu propio organismo, estás seguro que tu propio organismo no las va a atacar. De hecho, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales también se empezaron a utilizar mucho para tratar el rechazo de trasplantes de órganos, porque al ser órganos que no te pertenecen, también tu mismo sistema inmune mata aquello que no te pertenezca. Entonces, todas las células de tu cuerpo tienen su propia identificación, y si no está esta identificación, tienes otras células que también las matan. Eso se llaman asesinas naturales, lo que hace que el sistema inmune tenga los nombres más divertidos de todos los sistemas. Entonces, por eso es lo que necesitan células de tu propio cuerpo como paciente para evitar o para controlar la mayor parte de los efectos secundarios. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Aquí en línea tenemos una pregunta relacionada con bacteriófagos. Aquí nos dice Lucas, según lo que entiendo, este método de modificación genética también se está buscando aplicar en bacteriófagos para apoyar en el tratamiento de infecciones que los antibióticos ya no afectan. ¿Cuál es el avance en eso actualmente? Ok, los fagos se utilizan prácticamente para todo. Los fagos se utilizan, de hecho son los primeros en donde se hizo una modificación genética, y en los anticuerpos ya no se utilizan ratoncitos, ahora se utilizan fagos en donde se ponen los receptores específicos y ya es un nuevo tratamiento o una nueva forma de generar anticuerpos monoclonales sin utilizar tantos ratones. Además, yo creo que sale más barato mantener fagos que ratones. Yo creo que también se fue por el dinero. Pero uno de los puntos importantes con los bacteriófagos es que con ellos es mucho más fácil de jugar con el genoma. De hecho, puedes hacer un fago casi de manera in vitro, completamente, y ir ensamblando parte de su genoma. Entonces, los bacteriófagos sí se están utilizando como una alternativa para los antibióticos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar a los enemigos naturales de las bacterias. Entonces, recuerden, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, los fagos en este caso van a ser un punto importante para ser nuestros nuevos mejores amigos, porque si los manipulamos genéticamente de manera correcta, pueden ir dirigidos a las bacterias específicas que queremos eliminar y sobre todo aquellas que ahora ya son resistentes a los antibióticos. Entonces, ese también es un tratamiento en donde utilizan mucho la parte de biotecnología y utilizan esta parte de todas las interacciones patógenos hospederos. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Ever. Ever, hubieras venido al auditorio. Nos dice, ¿cuántas variantes se conocen al momento de las proteínas Cas? ¿Y qué diferencia tienen en su forma de cortar la cadena de DNA que reconocen? Ahorita, si no mal recuerdo, tenemos a la Cas9, a la Cas11, a la 12, a la 13. Y, por ejemplo, la 13 no corta DNA, la 13 corta RNA. Entonces, específicamente ahorita, no me acuerdo cómo cortan cada una de ellas, pero creo que hay algunas que nada más están cortando una hebra, otras que te digo que cortan RNA, otras que cortan RNAs pequeñitos. Entonces, sí, por ejemplo, el laboratorio de Sheng, o Shang, no me acuerdo cómo se llama, el que no se ganó el Nobel, está trabajando mucho con esta parte de identificar nuevas Cas, y ahorita la más popular es la 13, que está dirigida contra RNA, y entonces identifica RNA y corta RNA. Muy bien, muchas gracias. A la gente que está en línea, si pudiera escribir sus preguntas, sería mucho mejor porque yo no tengo el control y no puedo ver si alguien me levantó la mano para participar. O si me abren su micrófono y participan, estaría muy bien. ¿Alguien más aquí en el auditorio que tenga una pregunta? Yo voy a hacer una pregunta porque a mí siempre me ha llamado la atención las fallas del sistema inmune. Entonces, yo entiendo que la terapia génica tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, pero dirigido. O sea, cuando tu sistema inmune falla, ataca tus propias células, como que reconoce propias células como ajenas. Sí. Entonces, ¿la terapia génica es algo parecido? No, en la terapia génica es muy complicado, las autoinmunes son muy, muy, muy complicadas porque entonces tienes que identificar la célula, tanto B o T, que es la que está atacando a tu propio cuerpo, la que no pasó bien su examen y está reconociendo tu propio cuerpo. Entonces, terapias génicas dirigidas a autoinmunes no he visto, porque eso aumenta un poquito más el grado de complejidad, porque tienes que identificar dentro de tu cuerpo cuáles son las células que están produciendo o que están dañando a tu propio organismo. La terapia génica está enfocada más a estas proteínas, a estas enfermedades genéticas que ya se conocen, que ya se saben que es un solo nucleótido el que cambia ahorita, hasta el momento. Entonces yo creo que en algún momento sí se van a ir hacia las enfermedades autoinmunes, porque además, como ya estamos en toda esta parte de la higiene y ya todos nos lavamos las manos y todo eso, ahora no nos vamos a enfermar de patógenos, ahora lo que nos estamos enfermando es de enfermedades autoinmunes. De hecho, yo tengo una y tengo mi ganglio inflamado constantemente porque estoy produciendo anticuerpos contra mi propio cuerpecito todos los días, lo cual es muy complicado. Uy. Bueno, vamos a la última pregunta antes de irnos. Nos dice Luca Emilio,
poder mejorar nuestro sistema inmune, ¿se puede mejorar nuestro sistema inmune con el uso de CRISPR? Pues las células CAR-T se modifican por el CRISPR. Otra vez, muy complicado porque tienes la generación de muchos tipos de células. Entonces, mejorar el sistema inmune es muy, muy genérico. Lo que tienes que hacer es más específico. Entonces, por ejemplo, en el caso de cáncer, lo que se hace es modificar células T que son específicas con edición genética utilizando CRISPR para hacerlas más específicas para estas células cancerosas. Pero ya más allá está complicado. Otra de las terapias que utiliza el sistema inmune es las que reactivan a las células NK, que son las que están encargadas de la oncovigilancia. Y, por ejemplo, por curioso que parezca, los virus, infecciones virales, muchas veces reactivan el sistema inmune y personas que tenían ciertos tipos de cáncer después de tener una infección viral, lo que hacen es que su cáncer comienza a disminuir, porque el sistema inmune se reactiva y entonces comienza a atacar a las células que ya no estaba viendo en ese momento. De hecho, fue un caso, ¿no?, que ocurrió con alguien enfermo de COVID. Sí, hay varios virus. También está el virus de Guillain-Barré, que se sabe que puede reactivar el sistema inmune y entonces atacar las células de cáncer. Pero sí, el sistema inmune es muy complejo, tienes demasiados factores y no los puedes controlar todos. Ok, pues damos las gracias a la doctora Wendy por su presentación. Vamos a hacerle llegar una constancia por correo para evitar contaminar tanto el planeta. Y bueno, esperamos verte pronto nuevamente aquí en nuestro seminario. Agradecemos mucho a los que se conectaron. Estamos teniendo seminarios híbridos por si los que están por aquí pueden atenderlos en persona. Pues muchas gracias por asistir. No se vayan, chicos, que tengo un anuncio que darles muy importante. ¿Y ese es nuestro maestro? Ah, sí, voy.